Y si me permites, obviamente tocando esta parte del tema de cómo se evitan estos sesgos, ya que lo comentaba ahorita José, y ahorita que nos ilustraste tú con unos ejemplos muy, muy claros de cómo es que interviene la impartición de justicia para juzgar con perspectiva de género, sí quisiera preguntarte, para ustedes como juzgadores, ¿cómo es que o cuál es la técnica que emplean para juzgar con perspectiva de género? Sí, fíjate, esa parte está muy interesante porque existen protocolos, o sea, la Corte ha establecido protocolos para analizar esos casos, ¿no? Y todo deriva, bueno, aquí nos vamos a ir, para no entrar en más detalle, pues en que es una obligación constitucional y convencional, ¿no? O sea, no solamente viene en la Constitución esa obligación de todas las autoridades de juzgar con perspectiva de género o analizar los casos con perspectiva de género, sino incluso también está dentro de tratados internacionales, ¿no? Entonces, a partir de esa obligación, la Corte, después de un asunto que tuvo, determina cómo se debe de implementar ese protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y a grandes rasgos se tiene que analizar con base en muchas preguntas que nos debemos de hacer, ¿no? Primero, ¿cuál es el contexto en el que se va a resolver el asunto? ¿No? Y ahí se van a visibilizar, evidentemente, todas estas desigualdades, todos estos estereotipos, ¿no? Supongamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, que también es muy común, no sé, el acoso laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se dio, cómo se dio, en qué contexto estaba? Y también eso va acompañado con la valoración de las pruebas, ¿no? Muchas veces no vemos que a lo mejor una prueba está desahogada, pero con base también a presiones psicológicas, ¿no? Y ahí caemos incluso caemos, perdón, en la revictimización, ¿no? O sea, a veces no solamente se desahoga una prueba, sino que vuelves a citar a la parte para que te vuelva a decir lo que ya te dijo, ¿no? Ujú. O vuelves a poner a la víctima en la misma situación para que esté recordando y volviendo a revivir ese sufrimiento o ese daño que le causó, ¿no? Determinada conducta. Entonces, bueno, digamos como el primer paso es ver cuál es el panorama, la valoración de las pruebas, que también se debe de hacer con base en este panorama, ¿no? La segunda es el derecho que se va a aplicar, ¿no? Ver qué norma se va a aplicar. El tercer, digamos, paso es la argumentación y ahí pues se va a hablar de por qué se va a aplicar ese derecho, ¿no? Ahí ya van las razones, por qué existe esa desigualdad, por qué originó esa asimetría de poder, y bueno, todo lo que va a justificar la aplicación de ese derecho o incluso por qué no se va a aplicar ese derecho, ¿no? Y por último, pues es la reparación del daño, ¿no? La reparación del daño que muchas veces se va a, pues digamos que significa todas las medidas que se van a tomar para que esta persona pueda tener pues una vida digna, ¿no? O pueda dentro de sus posibilidades pues darle otra vez o garantizarle su derecho de justicia y su derecho de equidad.